Bueno, les decía cuando comenzó nuestro programa de hoy que el tema de la fibromialgia se ha convertido en un asunto que pocas veces tenemos suficiente información para poder definir exactamente de qué hablamos cuando hablamos de fibromialgia. Cuánto hay de mito, cuánto hay de realidad científica, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los estudios? Pero lo cierto es que resulta una afección crónica que causa dolor muscular, esquelético, generalizado, fatiga y otros síntomas como problemas, por ejemplo, de sueño, memoria y estado de ánimo, pero que particularmente generan un estado total de afección. La persona se siente continuamente en un estado de dolor permanente y eso, por supuesto, es muy invalidante para las personas que lo sufren. Queremos precisamente conversar sobre este tema a propósito de un reciente informe de la Subsecretaría de Salud Pública que fue enviado al Congreso y que explicó que el dolor crónico no oncológico, incluida la fibromialgia, no pudo ser incluido debido a una alta prevalencia y a restricciones presupuestarias. De este tema queremos conversar a esta hora con el reumatólogo e inmunólogo clínico, académico del Diplomado de Fibromialgia de la Universidad de Santiago. Además, él es coeditor del libro junto a Andrea Lizama y Gonzalo Rojas, Fibromialgia más allá del cuerpo, de Editorial USACH. Estamos hablando del doctor Juan Ignacio Vargas. Juan Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Partamos definiendo, por favor, qué entendemos por fibromialgia. Bueno, fibromialgia es un término que se usa para una condición, más que una enfermedad, que es un síndrome de hipersensibilidad central, que tiene un espectro que Ya. va desde un dolor muy grande, corporal completo, hasta una fatiga muy grande sin dolor. Y entre medio está todo el espectro que hace que Ujú. las personas consulten a una diversidad de especialistas. Tenemos el colon irritable, el bruxismo, la migraña, la vejiga irritable y un síndrome, o sea, un sinnúmero de otros síndromes que pueden aparecer. Claro, interesante el punto de saber que incluso temas tan cotidianos como el colon irritable, ¿no? Puede también ser considerado como parte de esta sintomatología. Pero vamos entonces con los mitos, porque quiero saber un poco, ¿cuáles dirías tú que son los mitos o las falsas creencias que hay respecto de la fibromialgia? Mira, uno de los mitos más importantes es que es una enfermedad moderna, recién inventada y recién de moda. Y que ¿Ya? ahora todo el mundo tiene fibromialgia y que todo lo que no se sabe, la medicina, se gatilla un diagnóstico de fibromialgia y se etiqueta a las personas como fibromialgia. Mm. Esto es una condición muy antigua. Ya en el siglo XIX, los internistas investigaban la fatiga crónica, le llamaban fibrositis, y había personas que se desmayaban frente a las impresiones y tenían múltiples dolencias que nunca le encontraban nada. Pero en los años 70 del siglo pasado se empezó a asociar todo esto a un trastorno del sueño. Personas que no dormían bien, que amanecían cansadas, no reparadas, y se empezó a estudiar como un problema del sueño. Ujú. Después se pensó que había un virus involucrado, se pensó que podía tener relaciones con las enfermedades autoinmunes, porque el 20% de las personas con enfermedades autoinmunes tiene fibromialgia. Y finalmente ya se empezaron a hacer criterios de diagnóstico. Ya en los años 90 se incluyó en los congresos que digamos de reumatología, de dolor crónico. Y antes de eso no se enseñaba ni siquiera en las universidades. Por lo tanto, hemos vivido todo un peregrinar desde considerar a estas personas como hipocondríacas Mm. hasta que, gracias al libro, que no sé si lo tienen por ahí, el libro mío, el libro que hicimos con la USACH. ¿Ya? Este libro se presentó en el Congreso en el año 2020 con el presidente de los pacientes de la fibromialgia, que es una asociación que hay en Santiago. Y se logró la ley de dolor crónico no oncológico y fibromialgia, que al principio querían incluso sacarle el nombre de fibromialgia y protestaron. Por lo tanto, hemos pasado por Ya. muchas etapas. Entonces, el mito que te estoy diciendo es ese. El mito es que es una enfermedad nueva y moderna que se le
adjunta a todas las personas que nosotros no conocemos como médicos que lo que tienen. Y hay algo de cierto en esas cosas cuando las personas empiezan a sobrediagnosticar. Pero resulta que nosotros los reumatólogos recibimos pacientes de todos los especialistas, de los dentistas, de los gastroenterólogos, y han pasado ya por un sinnúmero de médicos. Entonces, es cierto, llegamos nosotros a hacer un diagnóstico muchas veces porque otros no lo han hecho. Ya, ahora, ¿es difícil diagnosticar la fibromialgia? Yo creo que inicialmente podría ser difícil para alguien que no la ha visto, no la conoce, porque es más fácil tratar de encontrar otras condiciones y este es un Mm, diagnóstico de descarte. No es un claro. diagnóstico que yo tenga un examen que me diga, a pesar de que hay muchas investigaciones y hay algunos exámenes que se están tratando de hacer y experimentalmente, pero no hay un examen que lo diga. Por lo tanto, no es Ya. fácil, es un diagnóstico que requiere cosas sencillas, pero que no están hoy día en la medicina actual. Por ejemplo, Por ejemplo, dedicarle una hora al paciente. mira, Si tú eres un médico que ve pacientes en 5 o 10 minutos, no vas a hacer imposible. diagnóstico, porque tienes que preguntar una serie de cosas. Otra cosa muy sencilla, que no se hace mucho hoy en día, Mm, examinar a un paciente, examinarlo bien y escucharlo. No solamente pare, 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 yo le voy a preguntar. ¿Te fijas? Si claro. hacemos cosas sencillas que no se hacen hoy en día en la medicina, podríamos hacer mejores diagnósticos. Es que eso es súper interesante porque, a ver, tú dijiste algo antes de seguir con el tema de la fibromialgia, que no se está examinando al paciente. ¿Por qué ¿No? se ha establecido esa práctica cuando lo lógico, de lo que yo recuerdo desde niña, tú llegabas al doctor, inmediatamente te examinaba? Eso es una pregunta como para un programa entero, pero No nos da. tiene muchos factores. Uno de Ya, ellos es la poco tiempo que dedican los médicos a la atención del paciente porque hay claro, muchos papeleos, claro, muchos exámenes. Segundo, porque los pacientes entran pidiendo exámenes. Lo que más le interesa al paciente es que le hagan exámenes y no confía tanto en el médico. te va, claro. Y tercera cosa es que es complejo hoy en día examinar bien a los pacientes porque hay cosas de, digamos, malos entendidos, de demandas hacia los médicos y se ha perdido la confianza del acto médico-paciente, el acto médico. Por lo tanto, los médicos están muy reacios No te a puedo meterse en creer. el espacio personal de los pacientes y los pacientes se sienten incómodos si vienen por una dolencia de hombro y la examinan completa. Claro, entiendo perfectamente, Entonces, pero un punto, fíjate que yo creo que está poco sí, hablado de este tema, ¿ah? exacto. Es para otra entrevista y dejo, de hecho, Sí, y te dejo súper invitado. te doy una perlita nomás al Por final. favor. Yo examino mucho a mis pacientes, Ya, con cuidado, con respeto, correcto. y por supuesto uno trata de no desvestirlos mucho, etcétera. Claro, Cuando yo he examinado y termino de examinar a un paciente, me dice, doctor, ¿sabe qué? Nunca me habían examinado así. Yo digo, no, pero pues ¿cómo era se ha una. pasado por 10 médicos y me viene a ver? Claro, No, a claro, mí me preguntaban cosas, me preguntaban dónde me dolía, me veían lo que me dolía y listo. Por lo ya, tanto, y ahí vamos a enganchar ahora con la fibromialgia. claro. Tengo una paciente que, por ejemplo, tenía un dolor del pie y nadie la había examinado por debajo del pie y tenía una fibromialgia, pero tenía un melanoma en el dedo gordo del pie. Pero no puedo Nadie creerlo. se lo había visto. Es que no Por lo lo puedo creer. tanto, en el fondo, si tú no examinas bien a un paciente, te puede pasar un melanoma que está en la espalda y porque venía por otra cosa, dejaste de hacer un acto médico que podía haber salvado la vida de ese paciente. No, es que Es un pequeño realmente, ejemplo. sí, no, pero es un ejemplo impresionante. Yo de verdad te insisto, Juan Ignacio, yo creo que esto no es algo muy visto y conocido, pero Mm, sí me haces, claro, caer en cuenta que mm, efectivamente cuántos de nosotros, de nuestros auditores que nos escuchan hasta ahora, han ido al médico la última vez y los han examinado, tocándole los distintos órganos, ¿no es cierto?, sí, tratando de ver qué puede haber aparte de la dolencia por la cual uno va al médico. Y exacto. muy interesante. Ahora, volvamos a la fibromialgia porque tú decías que hay un arco bien grande desde soñolencia o de sueño permanente hasta dolor permanente. Pero, por ejemplo, ¿cómo descartar que no sea, bueno, evidentemente un examen médico, un examen de sangre te puede descartar que no sea un hipotiroidismo o que Exacto. tenga que ver con otro tipo? ¿Mm? Hay un grupo de enfermedades que son el diagnóstico diferencial de la fibromialgia. Vuelvo al tema. Ya, Fibromialgia no es una enfermedad, es una condición de hipersensibilidad.
Y en el fondo hay enfermedades que simulan esto, como bien dijiste, el hipotiroidismo es una de Ya, ellas, puede haber una artritis reumatoide, puede haber un lupus, puede haber una depresión muy intensa, puede haber una alteración de las hormonas del cortisol, de las glándulas suprarrenales. Un sinnúmero de condiciones pueden hacer esto. Entonces nosotros necesitamos una muy buena anamnesis, muy buen examen físico, no diagnosticarlo a priori correcto. y hacer exámenes de sangre y volver a una segunda y tercera consulta Ujú. hasta que encontramos, porque a veces hay enfermedades que son bien difíciles de diagnosticar y que puede uno quedarse con lo que es fibromialgia y nada más. También. Ahora, hay razones, por ejemplo, que pudieran también confundir el diagnóstico. La menopausia, en el caso de las Por mujeres, supuesto, en la época, ¿podría? sí, la época de la menopausia es una época en que hay mucho diagnóstico de fibromialgia correcto porque se puede manifestar ahí, pero la menopausia puede producir dolores articulares, cansancio, fatiga y se puede confundir. Pero hay una cosa que olvida la gente que es Ya, que la fibromialgia es un diagnóstico, una condición que aparece en la infancia. Yo tengo pacientes niños. Por lo mira, tanto, tú tienes niños que tienen problemas con las costuras de los calcetines, que tienen dolor de guata cada vez que tienen que ir al colegio, que hacen bruxismo, o que piensan muy chicos con migraña, o las niñas con dismenorrea y dolor menstrual. Entonces, hay una historia para atrás normalmente en la fibromialgia. No es que aparezca mágicamente a los 50 años. Hay una correcto. historia para atrás de trastorno del sueño y de condiciones en la infancia que pasaron desapercibidas. En Estados Unidos, la fibromialgia juvenil es un gran problema y es una de las causas de suicidio juvenil, porque no hay atención a sus molestias, no hay validación de los síntomas. Es algo que los pediatras acá en Chile no están investigando mucho en sus pacientes. Es que muy interesante el punto también. Deja contar que estamos conversando a esta hora con el doctor Juan Ignacio Vargas. Él es reumatólogo e inmunólogo clínico y académico del diplomado de fibromialgia de nuestra universidad, la Universidad de Santiago. Juan Ignacio, ¿cómo se trata esto? Porque esto genera una gran discapacidad. O sea, yo he visto personas que, porque se sufre mucho. O sea, ya pongámonos en el lugar de uno sufriendo una dolencia en la espalda, un dolor lumbar, que no se pasa, que dura días, etcétera. Pero esto es muy permanente, ¿no? ¿Hay Sí. algo que lo detenga? Mira, se han hecho estudios de calidad de vida. La calidad de vida en la fibromialgia es tan mala como una persona con asma crónica o con insuficiencia cardíaca. Así que afecta claramente la calidad de vida. Eh, no es que uno tenga que detener esto, sino que tiene que controlar los síntomas para mejorar la calidad de vida. Y esto va a estar presente toda la vida porque no se va. Es algo en parte genético y en parte secuela de traumas de la infancia, por ejemplo. Por lo tanto, es algo que siempre uno va a tener y que va a controlar según los factores externos. Pero el tratamiento tiene tres pilares. El primer pilar, que no es el más importante, Ya. es el farmacológico. Y tenemos muchos medicamentos que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida. Y no son para siempre, son por un tiempo, son hasta que la persona esté mejor. El segundo pilar es la atención concomitante psicológica. Ya. Porque se necesita una psicóloga que sepa del tema para que pueda acompañar al paciente, validarle los síntomas, darles herramientas para el manejo del dolor crónico y para poner límites al estrés. Y el tercer y más importante de los pilares es el ejercicio físico. Todas las terapias alternativas en el fondo, pero sobre todo el ejercicio físico genera endorfinas, genera bienestar general. Y hay estudios científicos con diversos tipos de ejercicio y todos funcionan bien. La piscina temperada, el tai chi, el yoga, cualquier ejercicio sirve muy bien. Es que importante lo que tú acabas de decir, porque fíjate que en estos últimos días he conversado con muchos especialistas de otras ramas, ¿no? De otras áreas, y todos coinciden que si hay algo que está demostrado es que el ejercicio físico lo único que trae son buenas cosas, digamos, Sí. para el organismo y para la salud, también mental. Juan Ignacio, dijiste algo que quiero detenerme. Mm. Tú dices los traumas de la infancia. ¿Cómo un trauma de la infancia puede terminar en una fibromialgia de adultos? Es muy interesante. En el libro hay información un poquito más completa, pero resulta que el cerebro de un niño se moldea y conecta neuronas todo el tiempo hasta los 26, 30 años.
A los 8 años hay una poda neuronal. Algunos niños quedan con autismo en esa poda neuronal o antes porque es genético. Hay un tipo de neuronas que se llaman neuronas de uso, Mm, o sea, spindle, ujú. y esas neuronas son muy sensitivas, muy sensibles. Y en el autismo hay muchas de esas neuronas y en la fibromialgia también. No se podaron bien. Entonces, hay conexiones neuronales que permanecen y caminos neuronales entre áreas del cerebro que quedan conectados. Hay un área del cerebro que se llama Mm, la ínsula, donde está ya. toda nuestra recepción de sensaciones, y otra área del cerebro que se llama el modo predeterminado, default mode, que es el área del descanso, del relajo. Y esas dos áreas de la ínsula con el modo predeterminado quedan conectadas cuando hay eventos traumáticos, hay lo que se llama estrés tóxico de la infancia, que son como 10 ítems en que incluyen el alcoholismo de los padres, violencia Tremendo. intrafamiliar, el abuso sexual. Cualquier estado de alerta que provocas al niño en el fondo altera neurotransmisores como el glutamato y estas conexiones neuronales. Por ejemplo, un paciente que estuvo de guagüita hospitalizado meses en la UCI, eleva el glutamato en ciertas áreas que no lo tiene una guagüita normal y ese glutamato queda conectado, queda elevado para el resto de la vida. Entonces, mientras se está formando el cerebro, si hay uno de estos eventos y hay una genética que acompañe, quedan estas conexiones para siempre y ya no hay nada que hacer. Y ahora tú dabas cuenta, ¿no es cierto?, de una medicamentación. ¿Qué tipo de medicamentación para, porque tú hablaste de tres pilares, Sí. medicamentación, el tema de las terapias y por supuesto el ejercicio físico. ¿Qué medicamentación que no se vuelva una dependencia, ¿no es cierto?, por parte del lado Mira, del paciente, ¿no? desde muy antiguo ya estábamos usando la amitriptilina, por ejemplo. La amitriptilina es un tricíclico, es un Ya, antidepresivo antiguo que eh, es también relajante muscular y produce somnolencia. Ese medicamento, por ejemplo, no lo usamos en dosis antidepresivas, lo usamos en dosis pequeñas. Ese medicamento puede alterar estos neurotransmisores, al ujú, igual que el otro que usamos también, que es la pregabalina, que se usa en la epilepsia y se usa en el dolor neuropático diabético, por ejemplo. Esos alteran neurotransmisores como el glutamato y van permitiendo que la sensibilidad del cuerpo baje. También usamos la duloxetina, que es un antidepresivo especial. ya, Resulta que nosotros tenemos nuestro cuerpo a todo volumen, las personas con fibromialgia, y es como que sintieran todo su cuerpo por dentro, sienten los tendones, sienten los músculos, y nosotros le bajamos la sensibilidad con los fármacos para que no sientan. Yo le digo a la paciente, oiga, esto no es una enfermedad, es un superpoder. Yo tenía una paciente que tenía fibromialgia y sentía algo acá en el cuello y no podía tragar bien. Y le hicimos palpaciones, no tenía nada, le hicimos una eco y tenía un nódulo en la tiroides. oh, Funcionamos ese nódulo y era un cáncer. pero no puede Entonces, en el ser. fondo, las pacientes con fibromialgia y los hombres, porque también hay hombres, sienten su cuerpo más que otra persona. Por lo tanto, van más a médico y en un estudio en Inglaterra se mostró que el promedio de operaciones que tiene un paciente con fibromialgia son de 12 operaciones por persona, porque a veces se operan porque vale la pena y a veces no. Entonces, en el fondo, tenemos una persona muy sensible Mm. que conoce su cuerpo, siente cosas y nosotros le bajamos la sensibilidad con los fármacos, pero para que eso persista en el tiempo, tiene que acompañarse de la terapia física. Correcto, o sea, pero los fármacos se van, no es un tema, son crónicos, tienes que tomar para toda la vida estos No, es lo fármacos. que decía antes, uno los toma por un Correcto, tiempo por un mientras tiempo, hacemos perfecto. puente con la terapia psicológica y física. Perfecto. Ahora, Juan Ignacio, ¿cuál es la primera señal o las señales más claras cuando una persona comienza a tener estos síntomas? Porque tú dices esto no parte de un día para otro, esto es un proceso, ¿no? Pero Exacto. llega un minuto, digamos, la señal es que el dolor es insoportable y que no se pasa con nada. Mira, en el fondo, sí, hay pacientes que llegan así y se hospitalizan y le hacen muchos exámenes y no encuentran nada, Ya. pero la mayoría de los pacientes son pacientes que están con trastorno del sueño. Duermen mal, amanecen cansados, tienen un dolor de espalda que han ido muchas veces al traumatólogo o al neurocirujano y no se pasa. Tienen bruxismo, han tenido que cambiar muelas, tienen vejiga irritable o colon irritable, entonces han ido a muchos médicos. Entonces, el paciente empieza a decir, algo tengo, Mm. piensa muchas veces que tienen un cáncer, porque voy a muchos médicos y no me encuentran lo que tengo,
y tengo trastorno del sueño y tengo muchas otras cosas. Entonces, finalmente alguien termina derivándolo, oye, yo conozco a esa persona que te puede ver, y finalmente llegamos a ver al paciente, pero no es que haya un signo patognomónico, como decimos en medicina, que uno pueda inmediatamente decir, ah, tú tienes eso, anda a ver a tal persona. Claro, o sea, lo que yo estoy tratando de lo que tú me señalas, Juan Ignacio, porque me has hablado de intestino, colon irritable, me has hablado de vejiga irritable, es decir, es un paciente que tiene demasiadas sensibilidades a flor de piel, siente Sí. todo. Entonces, no necesariamente, claro, yo tengo colon irritable, tengo fibromialgia, pero si tengo colon irritable, porque esa es la sumatoria de, también tendría vejiga irritable o otro tipo de, por ejemplo, Mira, soñolencia, para entender bien. es complejo, es complejo. El espectro es muy amplio. Tú puedes tener colon irritable y preguntémonos, ¿qué es el ¿Ya? colon irritable? ¿El colon irritable tiene algunos sustratos orgánicos? Mm, No, porque han hecho colonoscopía y endoscopía y está todo bien. mm, Está el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que puede producir eso y está muy de moda ahora, y hay exámenes para ver el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Pero normalmente el colon irritable es una fibromialgia, es una fibromialgia. mira. Lo que pasa es que tienes que preguntar más otras cosas. Tengo pacientes que he visto recientemente que su único síntoma es mareos. Tienen mareos y han ido a neurólogos, han tenido escáneres, exámenes vestibulares de, estos, de los otorrinos, y solamente era el mareo. Y uno empieza a ver y preguntar otras cosas, el trastorno del sueño. Entonces, ¿qué pregunto yo? ¿Le Mm, molestan los ruidos? ¿Le molestan las luces? ¿Los olores fuertes? Sí, doctor, ¿sabe que yo soy el único que detecta olores en la casa? Ah, ya. ¿Le molesta la etiqueta de la ropa o el sostén? Sí, la verdad que yo no uso sostén o me quito la etiqueta de la ropa. Entonces ahí uno empieza a ver, mm, hay una hipersensibilidad también. ¿Te fijas? No conozco yo colon irritable solo, mira. a no ser que sea algo muy puntual de sobrecrecimiento bacteriano, post alguna antibiótico, etcétera. Entonces, ese tipo de enfermedades, las migrañas, el bruxismo y ese tipo de cosas, el lumbago crónico que no tiene discopatías o que son muy pocas las discopatías y no se Mm, pasa nunca, son partes todos del espectro, aunque sea un mira. solo síntoma. Qué interesante. Ahora, Juan Ignacio, la dieta. ¿Es verdad o no que el gluten puede ser un activador de esta hipersensibilidad? Mira, hay pocos estudios con la dieta Mm, y lo que tenemos es empírico. Hay pacientes que dejan gluten, dejan pan, dejan leche o dejan ciertos alimentos y realmente se sienten mejor. ya. Eh, Hay un sobrediagnóstico de enfermedad celíaca, yo creo, y el gluten se le ha echado la culpa de todo. Incluso se piensa que no solamente, no es solo el gluten lo malo, en el trigo hay otras proteínas también. Pero lo que sí sabemos es que tenemos una flora intestinal enorme, muy variada, que va variando de persona a persona, incluso aunque vivan en la misma casa, y esa flora intestinal interactúa con el sistema nervioso central. El colon tiene la misma cantidad de neuronas que el cerebro de un gato, y hay conexión directa del colon, sus neuronas con el cerebro. Por lo tanto, tenemos que metabolismos de algunas bacterias podrían hacer que nosotros tengamos ciertas sustancias inflamatorias que gatillen en esas neuronas dolor. Así que perfectamente cambiando el tipo de bacteria, al cambiar la dieta, podemos tener menos mediadores de dolor. Así que No, sí, la dieta puede funcionar, pero cada uno tiene que determinar cuál es la dieta que le hace mejor. ahora, una persona que tiene este tipo de síntomas, ¿no? Cuando tú dices que es tan parecido como si tuviera una enfermedad crónica, no sé, mencionaste Una artritis reumatoide. una artritis reumatoide, ya. Una persona que tiene todas estas condiciones, ¿puede realmente hacer una vida normal en el sentido de poder trabajar un horario no flexible? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene finalmente para sus vidas? Depende de la persona, porque hay personas que viven esto con mucha intensidad y hay otras que tienen más suave. Pero sí, hay personas que no pueden realizar una vida normal porque no les acomoda los horarios nocturnos, por ejemplo, por los medicamentos que toman o por el trastorno del sueño, o no les acomoda los horarios muy extensos y pueden hacer actividad física. Por lo tanto, sí, hay ciertas personas que no pueden realizar ciertos trabajos y Mm. tenemos varias personas que han sido pensionadas por invalidez, por fibromialgia. Entonces, en el fondo, sí, puede producir una discapacidad
la credencial de discapacidad que otorga el COMPIN también tiene en consideración la fibromialgia. Juan Ignacio, lo que señalábamos al comienzo de esta conversación, cuando decía que este informe que envió la Subsecretaría de Salud Pública al Congreso está dando cuenta que la fibromialgia no pudo ser incluida debido a la alta prevalencia y restricciones presupuestarias en el tema del dolor crónico no oncológico. ¿Qué efectos va a tener esto? Mira, ahí tengo varios puntos que dar. Ujú. Uno, eh, hay pacientes con artritis reumatoide que están en el GES hace 10 años que no tienen atención en el hospital porque hay lista de espera. O sea, si las personas que actualmente están en el GES tienen lista de espera, no Claro, tenemos posibilidades de incorporar nuevas enfermedades. ninguna. Segunda cosa que quiero decir, que el GES puede ayudar en algo, pero no mucho todavía a los pacientes con fibromialgia, porque si voy a ver a una paciente por cumplir GES en 10 minutos, no voy a hacer el diagnóstico ni hacer un buen tratamiento. Pero si tú me dices que el GES va a incluir un equipo de psicólogos, kinesiólogos, terapeutas y facilidades para hacer ejercicio, ahí te digo que sí ayuda. Y lo otro es que la encuesta nacional de salud dio una prevalencia de 22 a 25% de fibromialgia en Chile, y no hay estudios de prevalencia en Chile. En otros países hay estudios de prevalencia que van entre el 2% y el 5%. O sea, en Chile había unas 800.000 personas con esta condición, muy lejos del 22 a 25% que ellos dicen que hay. ¿Por qué? Porque la encuesta nacional de salud consulta por todo tipo de dolor no oncológico, y la fibromialgia tiene ciertas características que la diagnostican. Claro, Juan Ignacio, no sé si lo pensaste de alguna manera, pero desde 2023 hay una ley, ¿no?, que fija un marco Sí, regulatorio exacto. para esta terapia. ¿Por qué la meta es que esté dentro del GES? Porque vamos a validar a muchas, muchas personas en su condición, lo cual ya hizo la ley, pero tenemos que, estando en el GES, una condición, tiene mucho más facilidades para obtener licencias médicas largas que sean aceptadas, para tener personal médico, Mm. psicológico y kinesiológico en las ISAPRES que los atiendan, y también en los hospitales. Así que va a ayudar mucho en ese sentido si se hace bien. La ley de fibromialgia lo que ayudó es que validó una condición que no estaba validada para muchos, incluso médicos, que no decían que existía, y permite la no discriminación de estos pacientes en sus lugares de trabajo, por ejemplo, en estudios, etcétera. No, impresionante realmente. Mira, te agradezco muchísimo, Juan Ignacio Vargas, reumatólogo, inmunólogo, clínico, académico del Diplomado de Fibromialgia USACH y además editor de este libro, junto a Andrea Lizama y Gonzalo Rojas, Fibromialgia más allá del cuerpo, de Editorial USACH. ¿Cómo se puede, digamos, tener acceso a este libro para todos los que nos escuchan a esta hora? En la librería virtual de la USACH. Uno se mete ¿Ya? en la librería virtual, siempre está agotado el libro, pero uno Mm. manda un mensaje de que quiere una impresión y se lo imprimen. Ay, pero mira qué Y, interesante y no es para mucha gente. costoso. Yo la última vez que lo vi estaba como a 12.000 pesos. Ya, Toda esa- maravilloso. Todos esos fondos que estamos obteniendo con el libro van hacia el diplomado de fibromialgia y hacia la investigación en fibromialgia con Andrea. Así que en el fondo es una utilidad. Total y absolutamente. Muchísimas gracias, gracias Juan Ignacio por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti por invitarme. Que estés muy bien.